Esto es La Boca Fílmica. Préstale tus oídos a las historias que quieres ver. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Boca Fílmica. Gracias por acompañarnos una vez más y por seguir siendo parte de esta gran conversación sobre las historias que vemos en el cine y en la televisión. Mi nombre es Loren Fernández y hoy tengo un episodio muy especial sobre cine dominicano. Estaremos hablando sobre La Bachata de Biónico, una película dominicana que ha logrado construir una identidad muy particular dentro del cine local y también conectando con audiencia no solamente local, sino también elevando el cine dominicano hacia lo internacional. Hoy me acompañan Joel Morales y Cristian Mojica de Mentes Fritas, directores y productores de esta propuesta que mezcla romance, humor, comedia y una mirada bastante auténtica sobre lo que es la cultura popular dominicana. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Boca Fílmica. Hola, muchas gracias por la invitación. Cristian, Hola. ¿cuánto tiempo? Sí. Bueno, pues antes de entrar a hablar de la película como tal, quisiera que hablemos un poco de ustedes como realizadores, cómo nacen Mentes Fritas y obviamente cómo comenzó su relación con el cine. ¿Quién inicia? Bueno, realmente yo creo que en el caso de los dos, desde muy pequeño, como que nos llamaba mucho la atención este arte y fiebrábamos mucho con películas y todo eso. Nosotros somos de San Cristóbal. Entonces, luego en el colegio nos tocó clases juntos y ahí empezamos a intercambiar películas y hacer cortometrajes y a ese grupo, esa unión le llamamos Mentes Fritas en ese momento y luego la cosa, bueno, pues derivó en un colectivo, productora y estamos todavía bregando. ¿Y ustedes entonces vinieron a Santo Domingo a estudiar cine? Vinimos de cine en Sí. la UAS, sí. Sí, realmente. Llegamos primero inscribiendo los cortometrajes que habíamos hecho en festivales dominicanos Okay. y ahí nos enteramos que daban cine en la UAS y por ahí. Exacto, No, justamente cine, llegando a un pues. festival ahí conocimos a alguien que estudiaba cine y nos habló de la UAS. Y nosotros en ese momento justamente estábamos como nosotros estudiábamos en un instituto que nos daba carrera. Okay. Entonces podíamos o continuar esa carrera técnica de ingeniería o decidir el arte y bueno, ahí tomamos la decisión. Ahí tomaron el rumbo Sí. hacia lo desconocido e inesperado que es el arte. literalmente. Salto al vacío, literalmente. Antes de ir de cine. Sí. No, yo me Todo imagino. muy loco. Y lanzarse así, obviamente, desde un punto del país que tal vez en ese momento el arte no llegaba tanto. No sé si en San Cristóbal hay algún cine No. como tal, porque por ejemplo hay uno en Bonao que todo el mundo en un Ajá. punto. Sí, Cinema UAS, sí. Exacto, Cinema así En que se Baní fue. había uno. Ujú. yo recuerdo. En San Cristóbal había uno, Pero no lo vimos nunca. pero nunca lo llegamos, Sí. nunca llegamos a ese O cine. sea, Ok. siempre fue una iglesia. Ya desde que yo tengo Ujú. conciencia, creo que era una iglesia. Ok. ¿Y cómo nace entonces Mentes Fritas y qué tipo de cine? Ya cuando ustedes estaban un poquito más envueltos en lo que es la producción audiovisual, ya a un nivel un poquito más adelantado que los cortometrajes, ¿cómo nace esto y qué tipo de cine ya ustedes pensaron que querían hacer desde el inicio? Tomando en cuenta también el cine que se venía haciendo antes de la ley de cine, obviamente. Claro. Pero yo creo que en esos primeros años era más cine de género lo que nosotros queríamos hacer. Ujú. O sea, a nosotros nos llamaba mucho la atención el terror, la ciencia ficción, la comedia como mucho con humor negro. Y eso era lo que nosotros tratábamos de hacer en los cortometrajes y lo que nosotros quisimos como inicialmente hacer y ya luego fuimos experimentando con más cosas. Pero de hecho incluso por eso la primera película que la hacemos en la universidad, es de fantasía. Y era como Wow. tratando de emular los videojuegos y muchas películas con las que crecimos, que eran como... Exacto. Nosotros siempre tratamos de hacer cine que nos gusta hacer y que nos gusta ver. Yo creo que casi todo el mundo es como que a lo que aspira, pero nosotros como somos varios y tenemos como varios puntos de vista, pero todito como que convergemos en la misma idea de que nos gusta el cine de género, un poco diferente, un poco más arriesgado y es lo que realmente nos gusta hacer. Y ya viéndolo desde la perspectiva de ustedes, realizadores que ya tienen varias películas y sé que están desarrollando otras, ¿qué significa para ustedes hacer cine hoy en día en República Dominicana? Bueno, yo creo que es un sueño realmente. O sea, cuando nosotros
empezamos a estudiar, no estaba muy claro el panorama. Nosotros sí, siempre sí tuvimos como la idea de hacer cine como sea. O sea, como que nunca le tuvimos miedo al formato, a la cámara, a lo técnico, o incluso a la distribución. Nosotros veíamos como que se hacían 1 o 2 películas al año, y nosotros siempre pensamos en YouTube como una opción, por ejemplo, desde el principio. Ujú. Pero lo que está pasando es increíble. O sea, la forma en que se ha desarrollado el cine, todas las películas que hay, la variedad que hay, las nuevas voces, realmente es increíble todo lo que está pasando. Yo lo veo súper bien tener la oportunidad de hacer cine de lo que uno ve. Ujú. Sí, yo creo que el cine es difícil de hacer en todas partes del mundo. O sea, yo creo que puede haber diferentes caminos, diferentes requerimientos, pero al final yo creo que siempre es un arte difícil porque es un arte que es muy caro. Pero aquí tenemos la ventaja de que tenemos el cine y eso ha ayudado mucho que el cine crezca y eso nos ha ayudado a que nosotros también hagamos propuestas un poco más arriesgadas. Pero yo creo que es difícil hacer donde sea, que simplemente hay que tener las ganas y la intención de, como dice Joel, que no tenemos miedo al tamaño de la película. Nosotros simplemente queremos contar historia y siempre vamos a encontrar la manera de hacerlo. Claro, y creo que ahora mismo hay muchas oportunidades, muchos Ujú. fondos. Exacto. El Caribe está como que en el centro del gran universo en que vivimos, ¿verdad? Ujú. Y todo el mundo está como Ujú. dándole la oportunidad al cine caribeño y a las nuevas voces. Ujú. Si ustedes tuvieran que definir la bachata de Biónico en una sola palabra, ¿cuál sería? Yo creo por la experiencia, ¿no? Quizás no por la película o la trama, pero por la experiencia, yo diría libertad, en verdad. Yo iba a decir la misma palabra. Iba a decir eso. Yo iba a decir la misma palabra. Que fue una palabra que repetimos mucho desde el desarrollo del proyecto. Eso era como una filosofía desde el guión hasta la forma de hacer la película, de cómo queremos que se sintiera. Entonces yo creo que la libertad es como el concepto que más se repitió. Exacto, esa fue como la única directriz que nosotros teníamos durante todo el proceso. Y es algo que queremos seguir replicando en los próximos proyectos, porque te da un vértigo hacerlo así, pero es como es la manera más emocionante que hemos encontrado de hacerlo. Tú sabes, de que no nos ponemos límites ni narrativo, o a nivel incluso de realización, como que tratamos, obviamente ya el presupuesto a veces habla, Claro. pero dentro de ese parámetro que nos establece el presupuesto también como que empujar lo más posible. Entonces libertad, yo creo. ¿Y cómo nace, por ejemplo, la idea de la bachata de Biónico y qué ustedes estaban tratando como de transmitir con esta película que es bastante peculiar dentro de todo el repertorio de lo que es el cine dominicano? Yo creo que eso fue lo que más llamó la atención cuando todito estábamos ahí en la audiencia viendo la película. Yo creo que realmente la idea surgió porque conocimos unos personajes en Capotillo, que eran básicamente la versión original de Biónico y Calvita, todos personajes que tenían una amistad un poco como particular, porque dentro de su contexto muy marginal era muy bonita su amistad. Entonces que eso era como que lo que más queríamos replicar en esta película, queríamos contar esa historia. Aunque no sabíamos por qué, ya eso surgió después, la historia de amor, lo de la flaca, todo eso surgió después, pero siempre la idea original era contar algo sobre esta amistad en este contexto tan marginal. Okay. Sí, y yo creo que algo muy importante durante el proceso como de desarrollo de esa idea fue cuando apareció el género o el estilo de la película a nivel narrativo, como que fuera un falso documental, porque como que todo encajó y el absurdo que nosotros queríamos poner dentro de la historia pues ya tiene un contexto bastante real y ese contraste era muy interesante. Incluso nosotros siempre hablábamos como de poner a la audiencia en la situación de que si esto es real o es ficción y como que jalate para la ficción y luego jalate sin avisarte como algo que es muy real o muy crudo. Entonces siempre como que tuviera la duda. Incluso nos pasaba en festivales que todo el mundo pensaba que Manuel y los actores eran reales y nos preguntaban que cómo habíamos grabado, cómo ellos nos habían permitido grabar sus vidas, no sé qué. Y después salía Manuel, muy diferente a Biónico, claro. Y la gente se sorprendía mucho, como de que fuera un actor y que fuera totalmente diferente al personaje que estaba interpretando. Entonces,
eso, nosotros nos planteamos como esa... Que sí, con Manuel yo siempre supe que él era actor, ¿verdad? Pero con el otro fue bastante difícil. O sea, yo fui con un amigo mío y estábamos la película entera, o sea, preguntándonos si esta persona era real o era un actor. O sea, fue la película completa. Entonces, ya hablando un poquito de la experiencia con los actores, ¿cómo fue adaptar a Manuel en este cambio tan radical? De adaptarse a Biónico, no solamente a nivel emocional y de personalidad, sino también a nivel físico. Y bueno, por ahí mismo todos los otros personajes que... Yacer Michelén, por ejemplo, que fue una pieza inesperada dentro de la película. Exacto, sí. Pero, no sé, cuéntenme un poco de esa experiencia. Manuel es un actor increíble. O sea, Manuel no tiene límites realmente. Yo creo que en cualquier personaje que se tire siempre, tú sabes, cae parado, siempre le mete profundidad, carne a los personajes, porque él es muy metódico. Nosotros duramos... Él estuvo desde el principio porque desde que teníamos la idea ya como de hacer el proyecto, como de empujarlo, coincidió con que para ese tiempo él había sacado una obra en la compañía de teatro, entonces ahí como que pensamos en él para el personaje y nos acercamos y él iba leyendo cada versión del guión. Nosotros duramos como un año en conversación. No di que nos juntábamos todos los días, pero sí como que leíamos el guión, las versiones del guión que veía y íbamos construyendo el personaje, como las reglas morales o reacciones o cómo piensa, ese tipo de cosas. Fue como un proceso bastante largo en ese sentido. Pero luego ya en el caso de Yacer, en el caso del Napo, Ana, o sea, hay una mezcla de actores de escuela, vamos a decir, como Yacer, Donnie, y actores naturales, como en el caso de Ana o el caso de Napo, que este es su primer personaje. Y bueno, fueron métodos diferentes, pero yo te pudiera decir que tuvo mucho que ver con el casting, como de plantear a los personajes y entender en una conversación de que ellos tenían el material o la historia de vida como para entender muy bien las circunstancias de estos personajes. No necesariamente porque estaban pasando por eso, sino porque habían tenido experiencia o amistades o algún tipo de relación con alguno de los temas de la película. Entonces, eso como primer filtro. Y luego yo te diría que a la hora de tener estas conversaciones puntuales sobre los personajes, también deja que viniera mucho de improvisación también. Nosotros teníamos un guión, pero nos interesaba mucho la frescura. Claro. Entonces, una escena nos dirigía hacia un punto, pero podíamos llegar de diferentes maneras. Y hubo mucho juego constante. Bueno, pues ya siguiendo un poco, sé que, como tú dijiste, sí, en todos los lados es difícil levantar una película. Sí me gustaría aprender un poco sobre, o no aprender un poco, sino que la gente tome en consideración como los esfuerzos que ustedes hicieron, por ejemplo, para levantar y terminar esta película. ¿Cuánto tiempo les tomó todo ese proceso? Bueno, nosotros realmente tomamos más o menos, aunque duramos años con la idea dando vuelta en la cabeza, que creo que lo que ayudó también como a pulirla y ya el momento de escribirla, tomó básicamente como un año el proceso de escribir la versión del guión. Pero era porque duramos mucho tiempo dándole vuelta. Y el financiamiento fue básicamente un año después. Tuvimos la dicha de financiar gran parte del proyecto a través de los incentivos fiscales de la ley de cine. Lógicamente hay que estar consciente de que nosotros era un proyecto muy difícil de vender, porque era un documental falso, hablaba sobre un tema muy complicado, pero sí decidimos concentrar en siempre decir lo que queríamos lograr con la película. O sea, es una película final que en resumen es la superación personal de este personaje para tratar de estar junto a su amada. Entonces, qué sé yo, como que siempre ese era el discurso que vendíamos para la película, porque se sienta más una película que la gente entendiera el fin, sin importar la manera en que lo íbamos a hacer. Y creo que eso ayudó mucho a financiar la película. También, gracias a que tenemos otros proyectos anteriores, también ya teníamos cierta confianza de inversionistas que ya confiaban en nosotros para el proyecto, y eso ayudó muchísimo realmente. En la postproducción también tuvimos la suerte de conseguir amigos que se sumaron al proyecto, como Alain de Pulpo Post,
que se sumó al proyecto Claro. también y ayudó a que pudiéramos financiar la postproducción de la película. Ujú. ¿No le dio un poquito de temor viendo lo retador que es tal vez poner en la conversación el tema de las drogas, de las adicciones, tomando en cuenta que vivimos en un país, ¿verdad? Que todo es como un secreto a voces, porque no voy a decir que es conservador, porque, ¿verdad? Sabemos, es conservador para lo que nos conviene, pero Sí. Sí, las cosas son como un exactamente. secreto a voces aquí. Exactamente. Y Realmente, yo creo que nunca lo vimos como con mucho miedo, porque desde el principio nosotros lo pusimos como en el escenario de que, bueno, si no se puede exhibir por X o Y, porque no se permite o porque causa, no sé, algún tipo de rechazo. contraria, de rechazo, controversia, claro. ajá, pues siempre existirá una plataforma donde la película pueda estar, tú sabes. Entonces, pues eso, como que realmente no fue algo que nosotros no nos puso en duda de si seguir adelante con el proyecto o no, porque entendíamos que era una buena historia y que esa era la manera de contarla. Como que si nosotros empezábamos a limpiar un poco el entorno, el contexto, o o de repente empezábamos a filtrar o a lavar un poco esta realidad, pues la película perdía como la intención Sí, la y el esencia. corazón, la Ujú. esencia. Entonces, esta era la manera en que nosotros entendíamos correcta de contar esta historia. Y si luego pasaba algo, bueno, pues fuimos honestos, tú sabes, Claro. con lo que queríamos contar. Entonces, en mi caso, creo que lo hablamos. Nunca, Sí, sí. nunca hubo miedo de... En el rodaje siempre se hablaba de que era una película para YouTube. O sea, realmente no había el problema con la distribución. Sí, ese era el medio, por lo íbamos a hacer, porque nuestro objetivo era como jugar con la audiencia, como poder hacer que el público sienta cosas y ese objetivo lo íbamos a lograr con la historia siendo lo más honesta con la historia posible. O sea, no podíamos, como dice yo, disfrazar ciertas cosas. Entonces, estábamos dispuestos a que la película fuera de YouTube si era necesario. Claro. Incluso, por eso la película ni siquiera tiene logos al principio. Que eso fue una concepción especial, hablado con Regecín y todo, como, ¿sabes? Que siempre hay que empezar con el Sí, logo sí, del sí, país, sí, no sí. sé qué, pero nosotros pensábamos Arranca de una vez con, Sí. con Ajá. esa escena que inicial. parte de la experiencia era como ese desubique que te Claro. da, de que no te setea como que tú vas a ver una peli. De repente Exacto. hay algo puesto ahí y tú no sabes bien. Entonces, eso, como contar así. Eso es algo bastante interesante viniendo de ustedes, el tema de dónde voy a exhibir mis películas, porque hoy en día, obviamente todos los realizadores quieren que su película se vea en una pantalla de cine, Ay, sí. pero yo creo Claro. que también si hay limitantes muchas veces que tal vez no lo permiten, pero que sepan que también hay otras, Hay ventanas. hay claro. otras ventanas Claro. que hoy en día son muchísimo más áperas para conectar con el público o con la audiencia. Sí, realmente está establecido. O sea, la gente conecta mucho con la película en tu casa, en la comodidad. El cine me encanta. Yo sí, tú sabes, yo que el cine siga siempre, pero la realidad es que hay una saturación de contenido y que hay muchas películas que pudieran vivir perfectamente en una plataforma. Y está ok, Claro. está bien. Claro, totalmente de acuerdo contigo. En este podcast somos pro ver otras variaciones Porque de incluso- cómo ve películas. Sí, incluso hasta hay películas o historias incluso que están bien. O sea, a Biónico, por ejemplo, le iba muy bien. Que la gente se la encontrara random en YouTube. Tú sabes, Sí, como sí. que el tipo de película así, ese formato que está grabado como si fuera en la calle, realmente no es una mala experiencia. Tú sabes. Sí, sí. Pero, obviamente, uno también sueña mucho con la pantalla gigante. Claro, porque al final hicimos una película, al final la postproducción fue Sí. pensada para una pantalla Sí, grande, realmente, con, Claro. con un sonido bien hecho. No sé, esa experiencia hay que vivir en el cine. Y Sí. hablando de pantalla Sí, ahora hizo grande, botón, ahora hizo botón, sí. hablando de pantalla grande, a ustedes, yo creo que se les concedió poner su película en una de las pantallas más grandes de Europa, que es la de Locarno, Ah, la de Locarno, sí. en plena plaza durante el festival. O sea, ¿cómo fue vivir eso? Estábamos nerviosos. Ay, yo me imagino. Estábamos nerviosos. Muchísima gente. Sí, y también un público
que no era muy latino, Ujú. caribeño, o sea, era sumamente europeo y a nivel de edad también. Fue la primera vez que nos topamos con un público totalmente adulto, así, de que Sí. adulto. Entonces, no sabíamos y no sabíamos, no teníamos cómo lo iban a recibir, pero realmente se la tripearon, estaban envueltos de risa. Desde el principio reaccionaron bien a la película y fue una buena Sí, porque experiencia. nuestro mayor miedo a nivel internacional con la película era ver cómo aceptaban los chistes, de qué se reían, porque sabemos que la película te da ese sentimiento de que me río o no me río, Ujú. pero sin embargo creo que los europeos la disfrutan mucho. Sí, o también si iban ahí también como en vela como, ay hombre, qué mal, tú sabes, como qué mal que pasó eso ahí. No, al final se la tripearon. Y aparte de Europa, ¿dónde más se presentó la película? Se presentó en Brasil, en Argentina, en Costa Costa Rica, Estados Rica, Unidos, Estados Unidos, Tailandia, fue también Tailandia, Wow. sí. Sí, Creo que en África solamente no hemos llegado, pero después ajá, en todos los lugares hemos tenido como una presencia. sí, realmente se presentó en muchos lados, sí, realmente. Tú mencionaste que la idea original era grabar en Capotillo, o sea, ustedes grabaron allá, porque yo sé que ustedes grabaron mucho en San Carlos, porque yo vivo por ahí, justamente en el colmado de la esquina, al frente de la bomba, cada vez que salía, yo decía, ese colmado es el que está por mi casa, Yeah. y siempre, cada vez, después que vi la película, trataba como de ubicar dónde fue que ustedes grabaron, como dónde ellos estaban metidos, en la casa que ellos tenían, que ellos se habían cogido ese pedazo para ellos. Siempre trataba de pensar Eso en estaba eso. cerca también, Sí, relativamente. sí, estaba cerca. Eso estaba detrás del mercado Detrás del modelo, mercado ahí, Exacto, donde modelo. hicieron por el ahí pequeño atrás. Haití. Ajá. Lo que pasa es que ese edificio donde grabamos lo destruyeron. Entonces ya no Ah, existe actualmente. Ya. Pero sí, se grabó mucho por ahí. Grabamos muchos lugares, nos movíamos mucho realmente. Ujú. Porque queríamos que se sintiera así, que los personajes se movían mucho de un lugar a otro. Como son los personajes en realidad, caminan mucho. Sí. Y sacar la ciudad, cada esquina, así, que fuera reconocible. Tú sabes, como que tú pudieras identificar, ok, están en la Mella, están ahora en la Churchill, Ujú. están en otro sitio. Sí, que se sintiera que Fue muy heavy. Esa escena del anillo por ahí Sí. también. estuvo muy dura. ¿Qué significa para ustedes que una película como La Bachata de Biónico, bastante diferente a todo lo que se ha ganado un premio soberano, ganara el premio soberano este año? Una propuesta tan poco convencional. Bien. La nominación fue sorpresa. Sí. Ya desde la nominación fue Sí. sorpresa. Exacto, por eso es que lo digo, como bien la nominación, yo dije, claro, lo van a nominar, pero de ahí a que ustedes ganaran, fue también seguramente otra sorpresa. Fue una sorpresa realmente. O sea, realmente como que uno no piensa mucho esa posibilidad como de soberano biónico, pero yo creo que es bueno porque vieron la película por otras cosas que tiene, más allá de que si la mala palabra Ujú, o que ujú. si algo un poco explícito. Tú sabes, como que vieron que eso era parte, yo creo que mucha gente como que la ve de esa manera, como, bueno, eso es donde está sucediendo esa historia. Entonces, no entra como tan de manera gratuita en la película. Yo creo que ellos vieron más allá de que era una historia de amor, las actuaciones, tal vez un poco la realización o... ¿Sabes? Como que valoraron la película desde otros puntos de vista. Sí, No se claro. quedaron nada más en bueno, drogas y En malas A, B y palabras. C. Ajá. Yo creo, entonces, no Sí, sé, sí. fue obviamente una alegría, Sí, tú claro. sabes. Manuel también, el hecho de que Manuel haya Sí. ganado, que creo que hizo un trabajo muy bueno, entonces sí. Ok. Sí. Y tú también tienes, por ejemplo, otros proyectos que has hecho recientemente, como Carlota la Más Barrial, Carlota. Medias Hermanas. Ajá. ¿Cómo tú sientes un poco que ha evolucionado tu mirada como realizador? Obviamente, luego de La Bachata de Biónico y otras películas un poquito más de autor, a pasar a estas películas un poquito más para el público dominicano como tal. Realmente una muy buena experiencia, tú sabes. Cada película
trae su propia circunstancia y mucho aprendizaje. Entonces, cada una como que me ha traído experiencia de ya sea trabajar con X actor o de repente y también puliendo la forma en que yo quiero hacer cine, tú sabes. Y también jugando y entendiendo la audiencia dominicana o la manera también de abordar un proyecto con otras intenciones que no sea solamente como la exploración artística, sino también como un método específico para ese resultado. Entonces, mucho aprendizaje, yo te diría, mucho aprendizaje y eso, como ampliar también la mirada, ampliar literalmente, eso sería eso, como ampliar la mirada de saber cómo manejar ciertos temas o a nivel de realización, tú sabes, como el aspecto formal. Sí, me imagino que esas son producciones un poquito más estructuradas. Son más estructuradas, sí, claro, también en el sistema de rodaje también. Trabajaste con, por ejemplo, Ranceli, con Nashla, que Nashla viene ya también de hacer muchas películas. Sí, sí. Que veterana, es una actriz. Veterana. Es muy dura. Exacto. Sí, realmente una muy buena experiencia. Ranceli también increíble. También del lado de Carlota Carazá con todo ese bagaje del personaje. Fautomata también, que Fautomata es genial. El comediante. Es genial Fautomata también. Mucho aprendizaje, trabajar con tantos tipos diferentes de actores. Qué bueno. Y bueno, después de la experiencia de la bachata de Biónico, ¿qué historias sienten que les interesa como seguir contando? Los proyectos que vienen por ahí, que ya sé que participaron en Fonprocine con un proyecto en específico. ¿Cuáles son los próximos pasos de Mentes Fritas? Bueno, de Mentes Fritas tenemos un documental que queremos estrenar pronto que se llama Fragancia Tropical, sobre la migración dominicana en Chile. Pero además de eso estamos trabajando nuevos proyectos, uno que ha tenido un largo recorrido en laboratorio y en fondo, con el que ganamos Fonprocine en 2025, que se llama El amor no es tipo de bacanería, que es la ópera prima de Patricia Pepén, la que queremos hacer pronto. Pero también hicimos una película recientemente que grabamos, que dirigió Alexander Viola, que se llama Palo, que está en postproducción. Y estamos desarrollando otras historias. Siempre nos llaman la atención muchos tipos de historias. O sea, yo no puedo decir que tenemos una línea a nivel de las historias. Quizás sí, siempre nos gusta dar como ese toque particular de las historias. Pero no tenemos miedo a una línea de historia en específico. Claro. O sea, son proyectos que son como muy diferentes, con caminos muy diferentes y recorrido, que van a tener recorrido y financiamiento muy diferente. Pero también estamos trabajando en la próxima película que queremos que Joel dirija, de Mente Frita. Ay. Viene por ahí. Al año que viene. Perfecto. ¿Hay algo que nadie sepa del rodaje de la bachata de Biónico? ¿Que quieran decir? Okay. ¿Una anécdota? Que nadie sepa. Wow. Eso había que pensarlo antes de llegar aquí. Sí. Pasaron muchas cosas. Pasaron bastante cosas. Bueno, yo pudiera decir que en general a mí sí me sorprendió el rodaje de Biónico, que fue un rodaje muy fluido para condiciones económicas que teníamos en el proyecto. O sea, teníamos muy bajo presupuesto y de una manera que fue muy sesionado el dinero. Pero creo que el proyecto siempre se sintió como bendecido, como que las cosas pasaban y se alineaban de una manera que ni siquiera era la manera original que habíamos pensado, pero siempre terminaba siendo de la manera que considerábamos más adecuada para el proyecto. Y del principio se sintió así, la manera en cómo el Napo entró al proyecto, que ni siquiera estábamos pensando porque fuera ese personaje de Calvita y terminó siendo Calvita. Cómo se desarrolló, cómo el equipo se fue uniendo al proyecto, cómo hasta lo del perro. Sí, el perro, el perro de la historia de la película, es un perro que estaba ahí en la locación, el gato estaba ahí en la locación. La locación que encontramos fue una persona que nos vio caminando y nos dijo, vayan a ver esa casa que es buena para película. Y realmente como que se sentía todo así, como que todo el mundo estaba aportando. Esa historia tenía que salir.
Esa película tenía que salir. Sí, o Estaba sea, buscando dónde sale y ya. Y hasta la manera en que fue a su primer festival, que fue en South by Southwest, cómo entró al festival, que todavía no teníamos la película lista y teníamos miedo de enviarla así y saber que la película Nosotros la había terminamos seleccionado. en un par de semanas en diciembre. Sí, O sea, porque ni siquiera teníamos el dinero. Cuando nos ven que estaba seleccionada en South by Southwest, ni siquiera teníamos el dinero para terminar la película. Dios mío. Entonces eso El fue... juidero. El Pero juidero. ¿qué te digo? Pero todo se fue alineando para que llegara el momento preciso, de la manera precisa, con la persona adecuada. Entonces, la verdad que puedo decir que el rodaje entero se sintió muy, muy chulo y muy fluido. Sí. Excelente, chico. Tal cual. Se sintió el verdadero juidero de la misma película. Porque esa es la vibra que tiene la bachata de Bionic, que Muy es como intenso. una persecución eterna. Ya para cerrar, tengo una pequeña dinámica, un This or That Cine Dominicano Edition. Son con películas. Yo espero que ustedes sepan de películas. Ok, aquí voy. Cada quien me va a responder la que le guste. Okay. ¿Carpintero o La Soga? Ya, porque ¿cómo me sacó Pero eso? es una o la otra. Uno la otra. Wow. Es que son películas como tan diferentes. Y como que yo puedo decir que sí ahora en un Yo momento. cojo la otra. Wow. A mí me encanta mucho el trabajo de Manny, pero Carpintero considero que es una muy buena película. Carpintero. ¿Cocote o Pepe? Cocote. ¿Nueva York o Perico Ripiao? Ya. Perico Ripiao. Yo Perico Ripiao también. ¿Sanky Panky o Lotomán? Sanky Panky también, sí. ¿Sugar Island o Bantu Mama? Wow. Son películas muy diferentes también. Considero que son como muy, muy diferentes. Wow. Y yo trabajé en las dos. En Sugar Island fui jefe de producción y en Bantu Mama fui productor de línea. La dos, entonces. Le tengo mucho cariño al resultado de Sugar Island. Me gusta mucho cómo quedó Sugar Island. Ok, yo voy a coger Bantu Mama. Ok. ¿Cristo Rey o Malpaso? Wow. Mira, por la potencia visual, Malpaso. Sí, considero igual también. Uh-huh. Mal paso. ¿Hotel Copelia o El Hombre que Cuida? Me encanta Hotel Copelia, pero me voló la cabeza El Hombre que Cuida para la vida, entonces El Hombre que Cuida. El Hombre que Cuida. Mi favorita de Alejandro Andújar. Sí. Muy buen guión. Sí. Definitivamente. Nada, Joel, Cristian, gracias por venir y conversar conmigo aquí en este espacio sobre esta película que ha logrado abrirse un paso gigante dentro de la industria, no solamente a nivel local, sino también internacional, y que ha construido una identidad muy propia a lo largo de todo su recorrido. La bachata de Bionic obviamente demuestra que las historias locales también pueden conectar con públicos y que cuando tienen honestidad, que ustedes no pierden su esencia y que tienen una voz clara detrás de esa historia, la película rompe con todos los paradigmas de todo lo que se ha construido dentro del cine dominicano. Así que gracias por venir a La Boca Fílmica. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Hay alguna película, ya para cerrar, hay alguna película que ustedes recomienden o algo reciente en que hayan visto que quieran recomendar? Yo recomendaría, porque la vi reciente y está en el cine todavía, de drama. Te recomendaría esa. Que vayan a ver el cine. Wow, yo recomendar algo. Algo lo más reciente que tú hayas visto. Lo más reciente, es que no sé si lo más reciente es lo que más quiero recomendar. Ah, no, pues. Tú eres el que sabe de tu recomendación. Está ayudando. Wow. No sé ahora mismo, vamos a dejarlo así. Está buena de drama. Vamos a dejarlo así. Está buena de drama. Tengo que ver.
de Sí, drama muy buena. Sí. Yo recomendaría para que la gente vaya al cine a apoyar el cine dominicano, Nieta de mi abuela, A que Ah, no le de vi, Tatiana no lo he visto, Fernández. pero- me encantó Vayan a pero sí, que verla. vayan a verla. Sí, vayan a ver. Tatiana es una gran documentalista y Sí. siempre vale la pena ver Su documental Sí. anterior es increíble. Sí, sus sí, sí, obras, sí. claro que sí. Nada, señores, no olviden seguirnos en Instagram, en TikTok, síganme en Letterboxd y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y en Spotify para que estén pendientes a todo nuestro nuevo contenido que vayamos subiendo y compartiendo. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Boca Fílmica. Adiós. La Boca Fílmica es un podcast original de DBC Network and Studios.